La realización de cualquier actividad criminal, incluso el tráfico de migrantes desde la cárcel, ha sido uno de los fuertes del primer comando capital de Brasil, posicionándose como uno de los grupos criminales más poderosos de este país. El mismo modus operandi de la banda transnacional venezolana El Tren de Aragua y su alianza representa una de las más peligrosas y latentes para el continente latinoamericano. Sobre la relación que guardan ambos grupos criminales, nos conversa Roberto Briceño, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director del Observatorio Venezolano de Violencia. Ahora me gustaría conversar un poco sobre la alianza que pueda existir o qué se sabe de la conexión que existe con el Tren de Aragua, considerándonos que este grupo criminal de Venezuela ya se ha expandido en diferentes países de Latinoamérica. Si bien Brasil todavía está no es tan reconocido en esa alianza con el Tren del Agua como otros países como Colombia, pero también es un punto importante para esta banda. ¿Qué se puede hablar de esa alianza o de esos nexos? Lo que es posible conocer en este momento es que el Tren de Aragua tiene una inserción en Brasil completamente distinta de la que ha tenido en Colombia, en Perú o en Chile. Es decir, ellos en Brasil no están funcionando como un grupo criminal que busca un dominio territorial o que busca hacer negocios propios. De una manera muy particular, busca alianzas. Lo que se sabe es que en relación con el primer comando de la capital, como con otras bandas criminales, ¿no?, de la zona del norte, de la zona de Roraima, de Amazonas, en estos territorios fronterizos y cercanos con Venezuela, ¿no?, o en algunos casos incluso cercanos hacia Perú, ¿no?, la presencia ha sido de alianzas y de cooperación. Lo que uno puede saber es que ellos empiezan a actuar como soldados, es decir, como empleados del primer comando de la capital, muchas de las personas, los individuos, y por eso yo puedo afirmar que hay muchos individuos vinculados, pero la organización tiene una vinculación mucho más débil, ¿no?, porque las alianzas que hay son fundamentalmente de acuerdos de negocios. El Tren de Aragua les está proporcionando armas, les está proporcionando granadas, municiones que pueden llevar de Venezuela, les está permitiendo el lavado de dinero a partir de Brasil, ¿no?, y por su parte está logrando insertarse. El Tren de Aragua lo que está buscando es conseguir algunas de las importaciones que vienen de Brasil y que se requieran en Venezuela por la escasez de productos, de insumos que hay, ellos puedan controlarlo y puedan controlar el contrabando de ingreso a Venezuela. Entonces eso es fundamentalmente el tipo de cooperación que pensamos que se ha venido dando. Ahora me gustaría hacerle una pregunta de un contexto que prácticamente está, digamos, una situación que está metida en todo, y es el tema de los migrantes, ¿no? Recientemente leí un artículo que hablaba de que esta banda de Brasil está, digamos, reclutando ciudadanos venezolanos para ponerlos a delinquir, incluso en contra de su voluntad o aprovechándose de la misma situación migratoria que atraviesa los venezolanos. Y esto también con ayuda del Tren de Aragua. ¿Qué se puede decir o qué análisis me puede brindar usted respecto al tema migratorio y cómo los migrantes o cómo los venezolanos terminan siendo sometidos a estos grupos criminales? Bueno, hay que recordar que en Venezuela han salido 8 millones de venezolanos en los últimos años. De esos 8 millones, la mitad aproximadamente son jóvenes. Si estamos hablando de cerca de 4 millones de jóvenes que han tenido que salir del país forzados por la situación de miseria y de migración, ¿no?, obligada que han tenido en el país. En algunos casos, nosotros tenemos información de nuestros estudios en Venezuela, jóvenes que han tenido que salir con $70 en el bolsillo para emigrar. $70 con los cuales pensaban atravesar Colombia, Ecuador, llegar a Perú, ¿no? Entonces, eso los pone en una situación de fragilidad inmensa, ¿no? No solamente les hace el recorrido mucho más grande, mucho más largo, ¿no?, sino que además lo coloca en una situación de fragilidad muy grande, porque tienen que verse empleados, tienen que trabajar para algo, ¿no?, tienen que buscar ganarse el dinero de cualquier manera,
y en ese sentido son presa fácil de los grupos criminales. Eso lo hemos documentado bien en la frontera con Colombia, en Santander del Norte. Es muy claro ese proceso en el cual se han visto incorporados a trabajo forzado, incluso a participar en la cosecha de la cocaína o en los laboratorios, que son obligados a trabajar ya de una manera forzada y de una manera muy delicada y muy peligrosa, porque después que ellos conocen aquellas ubicaciones, les cuesta mucho, ¿no? A pesar que normalmente hemos sabido también que, por ejemplo, los llevan con los ojos vendados. Entonces no saben realmente a dónde van ni dónde están trabajando, pero de todos modos quedan en una situación de vulnerabilidad muy grande. En el caso de Brasil, la migración ha sido menor y se presenta de dos maneras. Yo diría que hay dos maneras en las cuales es posible vincular esto, ¿no? Una es la incorporación de los individuos delincuentes a las bandas criminales de Brasil. Son individuos delincuentes que han tenido que salir por la propia situación, por la pérdida de oportunidades para el delito y para el crimen en Venezuela, por el empobrecimiento generalizado. Entonces viajan, se van a Brasil y buscan ellos por su propia cuenta entrar en contacto con algunos grupos. Parte de ellos, lo que supimos de nuestros estudios en Brasil, ha sido que muchos de ellos, inclusive su currículum vitae, por así decirlo, es decir, que ellos estuvieron presos y haber estado en una cárcel venezolana, haber salido de Tocorón, haber estado en alguna otra cárcel, representa un aval para lo que es su inserción en estos grupos criminales y su incorporación. Hay algunos jóvenes que no han sido delincuentes y se pueden incorporar por voluntad propia. Hay otros que pueden ser captados y forzados. La verdad es que la información que tenemos es de pocos casos de los que han sido obligados, en el caso de Brasil, porque la propia estructuración de las bandas criminales en Brasil, su propia organización, digamos que no lleva a esto, y el primer comando de la capital menos. Lo que hay es más bien una afiliación voluntaria, una hermandad, ¿no? Para ser miembro del primer comando de la capital es necesario ser bautizado, y para ser bautizado hay que expresar una voluntad y ser admitido. Es decir, hay al contrario un deseo de ingresar, ¿no?, en la banda de muchos jóvenes. Entonces no pareciera que es necesario que exista un reclutamiento forzado de muchos de los jóvenes venezolanos. Sin embargo, a la población, la migración a Brasil ha aumentado. El gobierno brasileño logró una forma de distribución a nivel nacional que ha sido exitosa, importante, valiosa, que no ha sido igual en otros países, pues lo han llevado con mucha más organización, por así decirlo. También hay que decir que los números son mucho menores que los que han existido en otros países. Y Brasil es un país muchísimo más grande. Entonces la capacidad que tiene para asimilar 300.000, 500.000 migrantes no es la misma a la que puede tener Ecuador o que puede tener Perú, ¿no? O inclusive Colombia, que tiene muchísimos más que esto. Entonces, creo que hay una dinámica distinta en la relación entre los individuos del Tren de Aragua y la banda del Tren de Aragua como organización criminal propiamente dicha. Ahora me gustaría analizar quizás a modo, pues considerando todo el prontuario que ya tiene el Tren de Aragua, que de alguna u otra manera ya tiene bases sólidas en algunos otros países de Latinoamérica, y esta alianza que aunque digamos que no es tan fuerte y tan reconocida como otras, ¿qué se puede esperar a futuro considerándonos los factores de que el máximo líder está presuntamente fugado, de que esta banda criminal se aprovecha de la migración y está buscando nexos? ¿Qué se puede esperar en los próximos años o meses, si se puede decir, respecto al alcance que pueden tender a llegar a estas alianzas criminales? Lo que nosotros estamos en presencia es de una transnacionalización del crimen. El crimen organizado ha empezado a generar una dinámica empresarial aprovechando todos los saberes universitarios de las empresas, de la buena administración, los ha ido incorporando, y ha ido incorporando también un tipo de negocios
y una forma de negocios muy sofisticada, muy avanzada. Ese proceso de transnacionalización, entonces, lo que puede llevarnos es un fortalecimiento de las alianzas criminales en América Latina, lo cual empieza a significar un riesgo importante, ya no solamente para la economía, ya no solamente para la seguridad ciudadana, sino también para el sistema político. La transnacionalización del crimen organizado en América Latina es hoy en día una amenaza para la democracia y para la libertad en América Latina. No siendo más, le agradezco nuevamente por regalarme estos minutos.